uno de los primeros misioneros británico que nació en 1808 y salió después de haber estado en la Armada Naval de Inglaterra. En 1850 salió con un grupo de amigos desde Inglaterra con el propósito de evangelizar los indios de Tierra del Fuego, los yaguanás. No tenían mucho dinero, entonces compraron unos veleros pequeños, dos, y fue muy difícil. Toda la tripulación, incluyendo a Gardiner, murieron sin poder evangelizar a un solo yaguaná. Pero cuando los encontraron muertos por el frío y por la falta de alimento. Encontraron el diario de Gardiner, que fue el último en morir, y sus últimas palabras fueron estas: sea hecha la voluntad del Señor. Bagdrop fue el primero en morir en julio. Gardiner escribió que se habían alimentado con raciones pocas. Y dice: Señor, a tus pies vengo humildemente y te entrego todo lo que poseo, todo lo que exige tu amor. La escasez es buena, porque todo es tuyo. Cuídame en este tiempo de prueba. No permitas que piense como un quejoso. Permíteme sentir tu poder que da vida, y aprenderé a adorarte mientras llevo tu cruz. Otra de las palabras de Gardiner al final de sus días es: si algún hermano estuviera dispuesto a cumplir un deseo, le suplicaría que continúe la misión en la Tierra del Fuego con vigor. Pero el Señor dirigirá y hará todas las cosas, porque el tiempo y la razón pertenecen a Él. Sus corazones están en sus manos. En septiembre de 1851, Gardiner murió y toda su tripulación sin lograr evangelizar un solo yaguaná. ¿Por qué muere alguien con un propósito tan de Dios? ¿Por qué no logra llegar ni uno a hablarle a estos yaguanás? ¿Por qué? ¿Por qué los justos mueren de esa forma? ¿Por qué? ¿Por qué sufren quienes aman a Dios? ¿Por qué tienen que morir? ¿Por qué? No solo Gardiner, sino muchos hombres en la Biblia nos generan interrogantes, grandes interrogantes. Y hay un hombre en la Biblia que genera un gran interrogante respecto a por qué sufre un santo y justo. Ese es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es un hombre muy particular en la historia del pueblo de Israel. Y es particular porque es llamado un más grande de los profetas, pero en el reino el más pequeño de todos. Unos contrastes de la vida de Juan. Juan creo que queda registrado en las páginas del Evangelio para decirnos hoy algo a la iglesia. La vida de Juan no pasa inadvertida en la Escritura y no es simplemente historia, sino que también es un anuncio, un recordatorio que Dios es soberano. Y quiero compartir en esta noche de Jesús, el soberano, motivo suficiente de nuestra bienaventuranza, motivo suficiente de la dicha de todo cristiano. Es posible en medio de la crisis, de la tragedia y de los interrogantes que la vida nos generan, gozarnos y sentirnos felices, porque el Mesías es suficiente. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 2 al 6. Voy a leer la Biblia de las Américas. Y al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan todo lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.
quiero ubicarlos a ustedes en el contexto en que Mateo escribe, porque sin ese contexto perderíamos una verdad muy hermosa. El capítulo 10 de Mateo, en el versículo 1, Jesús hace un llamado a sus 12 discípulos. Observen la progresión hasta el capítulo 11, versículo 2. En el versículo 5 del capítulo 10, Jesús los comisiona, les da autoridad y los envía. En el versículo 16 del capítulo 10 les hace una advertencia. Mirá, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. En el versículo 24 dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. El versículo 30 dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Versículo 31, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Versículo 34, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Versículo 42, y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo, que no perderá su recompensa. Versículo 1 del capítulo 11. Y sucedió que cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Observen la progresión. Jesús llama a sus discípulos, los comisiona, los envía y les advierte que son como ovejas en medio de lobos. Y agrega que para el mundo no valen, pero para Dios valen y sus cabellos incluso están contados. Pero les dice, es necesario tomar la cruz, estar dispuesto a morir. Y cuando terminó de hablar estas cosas, versículo 2 dice lo siguiente, y al oír Juan que él fue a predicar, a enseñar y hacía milagros, que no lo detalla Mateo, pero lo detallan los otros evangelistas, Juan oyó esto. Pero en la intención de Mateo, Mateo está escribiéndole a una comunidad perseguida. Los judíos estaban siendo perseguidos. Y Mateo quiere mostrar que Jesús es el Mesías Rey. Pero que ese Mesías Rey que nos llamó también nos advierte que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y Mateo redacta estos dos relatos, el anterior y este relato, y luego uno posterior que vamos a estudiar, que es cuando Jesús reconoce la grandeza de Juan, coloca estos relatos juntos para comunicarnos que somos llamados, que somos comisionados con autoridad, pero que somos como ovejas en medio de lobos. Pero Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza y que hay circunstancias difíciles, y entonces Mateo ilustra esta verdad del capítulo 10 con la vida de Juan, para decirle a esa comunidad a la que le escribe que algunos van a ser como Juan, porque están siendo perseguidos, están muriendo por causa del cristianismo. Y es en este contexto que nos presenta un Juan que al oír en la cárcel de las obras de Cristo, del Mesías, mandó por medio de sus discípulos a decirles, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Así que lo primero que encontramos aquí es un interrogante. Tiene una pregunta. Y eso es lo primero, un interrogante. Pero, ¿en qué situación se da este interrogante? Porque Juan es el bautista que en otro escenario, no en la cárcel, sino en el Jordán, ya ha visto al Espíritu descender sobre el Mesías. Y la Biblia dice que sobre el cual él viera descender el Espíritu, ese era el Mesías. Juan lo ha visto. Juan le ha dicho a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que viene tras de mí, al cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan ve el Espíritu descender sobre Jesús. Ahora lo que sucede es que en el Jordán, cuando no está en una situación difícil,
Tan bueno es ver la revelación de Dios fluir. Pero en la cárcel surgen interrogantes. En el Jordán no hay interrogantes, no hay dudas que Él sea el Mesías. En la cárcel sí. Y ese interrogante muestra una duda natural de un discípulo, de un líder, de un profeta, de un ministro, de un siervo del Señor, que tiene un interrogante. Y el escenario en que se da ese interrogante, hermanos, es bien complicado. Cuando uno estudia un poco de la historia que no registra la Escritura, esa cárcel era una cárcel un poco complicada. Y la condición que él está en la cárcel, él no está en la cárcel justamente, él está injustamente. Es más, el mismo Jesús dice que este es un santo y justo. Y en esa injusticia de la cárcel él tiene interrogantes, porque las injusticias generan interrogantes. Las situaciones similares a las cárceles generan interrogantes, crisis. Y él tiene una gran duda, así que llama a dos y les dice, bueno, yo necesito que vayan y hagan una pregunta. La pregunta es, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué la pregunta de Juan si él había visto al Espíritu y la obra? Juan, dice la Escritura, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento y es el último de los profetas en el rol de la ley. La Escritura dice que los profetas fueron hasta Juan. Y como profeta del tiempo de la ley y como judío, Juan necesita conocer por revelación al Mesías. Y tiene una duda, ¿es este el Mesías o no es? Porque en el Jordán, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y dice, además agrega, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué representa el fuego para Juan? Juicio. Porque seguidamente dice, ya el hacha está puesta para. En el caso de Juan y en el contexto de Juan, el fuego habla del juicio que todo judío esperaba que Dios manifestara a la nación de Israel. Y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya el hacha está puesta. Pablo usa el mismo término de avivar el fuego en otro sentido diferente, pero en el contexto de Juan y en la mentalidad del judío es, debe venir el juicio, pero estoy en la cárcel y no veo que haya manifestación de esa hacha puesta ya para cortar. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está ese que hará juicio por la nación? ¿Dónde está ese Mesías libertador? Hay algunos aspectos de nuestra vida que se parecen a Juan, sobre todo cuando estamos en un mundo lleno de injusticias, porque recuerdan que Juan estaba en la cárcel por denunciar a Herodes y su relación incorrecta e inmoral. Y va a la cárcel y está allí. Entonces observen cómo envía a dos a preguntar si eres el Mesías, porque es posible que otros Mesías vinieran. En los tiempos de Jesús había muchos que se levantaban y muchos iban tras de ellos porque tenían cierto toque de liderazgo libertador por la fuerza. La Biblia habla en Hechos de un tal Judas que se levantó y muchos lo siguieron, porque había una cierta parte de los judíos, los celotes, que creían en un Cristo de ese corte que los libertaría por la fuerza, como el rey David, un tipo militar. Pero este no se ha manifestado en esto. Y para muchos judíos había una crisis entre un Mesías de este corte militar y un Mesías que primero conquista el reino espiritual. Y le dice a ellos que vayan y ellos dos van. Juan manda a decir que si eres tú o esperamos a otro. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y el Señor, que es tan bueno, tal vez los mira y dice el texto claramente, y respondiendo Jesús, y él quería escuchar. Ahora, pues puede también entenderse que Juan pregunta, díganle
A ver si se acuerda, al menos por la sangre, ¿no? Porque como somos primos, entonces él se va a dar cuenta que el primo está en la cárcel, él es el Mesías que tiene poder y algo hará para que me saque de la cárcel. Pues al menos si no por el hecho de ser el Mesías, por el hecho de ser familia, porque la sangre llama, el feeling, dicen los muchachos. Pero no, miren la respuesta del Señor. Y les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Ahí no había nada de nuevo en esa respuesta. Ya Juan había oído eso. Y esa parte de la respuesta, porque no es toda, esa parte de la respuesta de Jesús es la respuesta que a veces parece que no aumenta la fe, sino que la disminuye. Señor, ¿eres tú o no eres tú? Y llega usted, prende la emisora, pone la televisión, viene a la iglesia. Hermano, el Señor sanó de cáncer, el Señor levantó a Julano, el Señor le dio un carro y alguien estaba orando y le trajeron las llaves y se las dieron. Y usted está ahí diciendo, ¿y yo? Yo estoy aquí en la cárcel injustamente por hacer la obra de Dios, por denunciar el pecado de Herodes. He vivido toda mi vida al servicio del Señor, predicando en el Jordán, predicando en el desierto. He sido el precursor del Mesías. Y a mí, ¿no le dice algo a usted eso? Porque a veces oímos tanto del Mesías y del Mesías en ciertas facetas de la vida que no nos tocan a nosotros. Parece que eso el Señor no nos lo favorece a nosotros. Y yo llevo pidiendo una bicicleta y nada. Señor, Julano ni siquiera estaba pidiendo y yo te pido y nada. No hay feeling, Señor, no hay sentimiento. Yo que soy santo y justo. Eso lo había oído Juan ya. Y el Señor es tan bueno que no se enoja con Juan. Porque la duda de Juan es la duda que usted tal vez tiene en esta noche aquí. La duda de, Señor, estoy haciendo las cosas bien. Señor, ya he ayunado, ya he reprendido, ya he ungido con aceite, he dado las 7 vueltas. Señor, he hecho y deshecho. ¿Qué más hago? Y la otra actitud peligrosa que hoy hay es de algunos que quieren mandar al Mesías. Oh Señor, si no haces esas obras que oigo que haces en otros, me voy. Ah, Juan el Bautista tiene tanto que decirnos a nosotros. Y creo que quedó registrado para ser una señal a una iglesia que a veces está prejuiciada por el mundo en que vivimos, de todo rápido, todo pronto y ya. En un mundo donde se busca la satisfacción personal, no importa, hágalo, lo importante es que se sienta bien. Y en un mundo así, nuestras exigencias pasan a ser superiores al Mesías. Él está en la cárcel, está en esa situación complicada. Mateo le está escribiendo a hermanos que están siendo perseguidos, que el imperio los está persiguiendo, los está matando, porque se oye por ahí que algunos están llamando Kyrios, Señor, a otro que no es, porque otros dicen haber encontrado un rey diferente al reino de Roma. Y los están persiguiendo y están muriendo. Y Juan les escribe a esos discípulos que Jesús llama, que no se les olvide que en el mundo son como ovejas en medio de lobos, pero que confiemos, Él es el pastor de pastores. Y Él advirtiendo ya, le dice allá en el Evangelio de Juan, en el mundo tendréis
aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es imposible orar este texto y no pensar en los hermanos en la China, en la India, en Indonesia, en Corea del Norte, que pueden estar presos en una celda como Juan diciendo, ¿eres tú? Esperaremos a otro. Nuestra cosmovisión colombiana no nos permite entender e identificarnos como se identificaría un hermano de esos. Pero esta respuesta, que en el versículo 5 no es nueva, no tiene nada de nueva la respuesta que el Señor le da a ellos, tiene algo de revelador. Y noten en la Biblia de las Américas la importancia de una palabrita que aparece allí. Versículo 2, lean conmigo. Y, versículo 4. Y, versículo 6. Y, muy bonito se oye. ¿Por qué el versículo 6 está separado del 5? Voy a ilustrarlo con un texto que hemos oído, que es el siguiente. Cuando el Señor resucita, le dice a las mujeres, a ellos que lleven la noticia, le dice, vaya y dígale a los discípulos que resucité. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Sí, ¿a quién? A Pedro. Porque está haciendo énfasis en Pedro. Aquí Jesús está haciendo énfasis. Porque cuando ellos van y responden, dicen, los ciegos son sanados. Y Juan dice, sí, ya lo oí. Pero me mandó a decir algo. ¿No estaría usted en la cárcel esperando que él le mandara a decir algo? ¿Pero qué dijo de mí? Sí, sana a los ciegos. Pero ¿y? ¿No pasa a veces la obra del Señor como indiferente? No es. Él tiene respuestas. El problema es que la respuesta no es según mi deseo, sino según la soberanía de Dios. Porque Él sabe de qué necesita mi alma. Y bienaventurado el que no se escandaliza. Esta bienaventuranza me ha desbaratado y me tiene vuelto hecho peor. Porque son de esas palabras que no son lo que uno espera, pero es lo que Él quiere. La Biblia, la traducción actual, dice del versículo 6, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. La Biblia Dios habla hoy, dice, y felices los que me ven hacer estas obras y siguen confiando en mí. La palabra escandalizar, que en la Reina Valera de 1960 aparece como tropiezo, significa que es bienaventurado el que no se escandaliza, es decir, el que no hace un escándalo diciendo, ay, cómo lo sana, ay, cómo hace esto, y a mí, que eso no sea tropiezo. Y eso es lo que oye Juan. Esas son las últimas palabras de Jesús a Juan. Y Juan está, ¿cómo conoce mi corazón? Habrá dicho Juan. ¿Cómo sabe él que aquí, ay, me entran las dudas? Porque esto no es fácil. Esto no es fácil, habrá dicho Juan. Pero ¿cómo me conoce mi maestro? Que me manda a decir, Juan, llénate de felicidad, de dicha y de alegría, porque yo soy el supremo motivo de tu gozo. No lo que hago, lo que soy. Sí, soy el Mesías. Y si eso no es suficiente para que seas bienaventurado, no me has conocido, Juan. Si tengo que tronar, obrar, sanar para que seas dichoso, no me has conocido. Él lo hace. Él hoy sana, Él hoy llena con su espíritu, Él obra, pero eso no es el mayor producto de nuestra dicha. El mayor producto de nuestra dicha es descubrir en Jesús el Mesías, único y suficiente motivo de mi alegría. Juan iba al momento más duro. Herodes no quería, todo mundo, dice la escritura que Herodes sabía que era santo y justo, pero la locura de esta mujer. Y Juan va caminando
para ser decapitado. Y en su corazón están sonando las palabras: feliz el que no tropieza en mí, feliz aunque seas decapitado, feliz aunque va a ser cortada tu cabeza. Podrán cortar tu cabeza, pero no quitarán tu corona. Y no estoy haciendo una declaración profética de que te va a ir mal, no. No estoy tratando de desviarme y mostrar solo una cara del pesimismo, no. Pero te estoy diciendo, el evangelio a unos saca de la cárcel como a Pedro y a otros deja morir en la cárcel. ¿Por qué? Simplemente no lo sé. Pero en esas circunstancias difíciles de tu vida, Él solo quiere que levantes tu cabeza al cielo y diga: tú eres mi Mesías suficiente para estar bienaventurado. Pero este evangelio es del camino angosto y la puerta estrecha. Pero es el camino que nos lleva a la bienaventuranza eterna. Que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha preparado a los que le aman. Sane o no sane, haga o no haga lo que yo quiero, Él es mi Mesías, suficiente motivo de mi dicha y mi alegría. Si usted está pasando por una situación difícil, no le estoy diciendo que se va a quedar en ella, pero le estoy invitando a que hoy se goce si Jesús es su Mesías.